Todos los escritores católicos, como en el mismo libro dice Agustín, que escribieron sobre la Trinidad, que es Dios, entendieron enseñar, según las Escrituras, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, de una única sustancia y de una inseparable igualdad, de modo que hay una unidad en la esencia y una pluralidad en las personas. No son, por lo tanto, tres dioses, sino un solo Dios, aunque el Padre haya engendrado al Hijo y por esa razón el Hijo no es el Padre. Y el Hijo fue engendrado por el Padre y por lo tanto el Padre no es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino solo el Espíritu del Padre y del Hijo, igual a ambos y perteneciente a la unidad de la Trinidad. Sostengamos, por lo tanto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son naturalmente un solo Dios, como dice Agustín en el libro sobre la fe, a Pedro, y que el Padre no es aquel que es el Hijo, ni el Hijo es aquel que es el Padre, ni el Espíritu Santo es aquel que es el Padre o aquel que es el Hijo, pues una sola es la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los griegos llaman ousia, en la cual no son distintos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque personalmente uno es el Padre, otro es el Hijo y otro el Espíritu Santo. Estoy leyendo uno de los mejores libros que se han editado aquí en Arequipa, Las sentencias de Pedro Lombardo sobre el tema de la Trinidad. Y como eso es lo que toca en nuestra catequesis para adultos en nuestra colección de Teología en Minutos, me pareció importante empezar subiéndonos en hombros de gigantes. Pedro Lombardo probablemente sea uno de los hombres más humildes de la teología católica porque se dedicó simplemente a coleccionar sentencias de autores importantes para todos. De hecho, es un autor importantísimo para comprender a Santo Tomás de Aquino, que en un momento de su vida fue un maestro de sentencias, un magister sententiarum, porque este libro de Pedro Lombardo fue uno de los elementos claves de la formación de los grandes escolásticos del siglo XII-XIII. Muy bien, más allá de la nota histórica, nos toca el asunto de la Trinidad. La formulación es esta, ¿no? Dios es uno solo en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es todo Dios es el Padre. El Hijo es todo Dios es el Espíritu, todo Dios es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, todo Dios es el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Esta formulación que a nuestra mente suena por lo menos extraña o a veces, lo he escuchado, les parece a la gente un trabalenguas, en realidad es el misterio de los misterios, el centro de la comprensión de toda la realidad. Probablemente en ningún dogma como en este se vea claramente la naturaleza de la revelación, que es algo dicho por Dios, que nuestra mente no pudo inventar ni deducir de ningún dato humano. Es decir, si Dios no lo dice, es imposible de que nosotros lo hubiéramos conocido. Porque además podemos, eso sí, esbozar un poco esta realidad con realidades humanas como por ejemplo la familia. La familia es una sola, pero su esencia, su núcleo está formado por tres personas por lo menos, el padre, el hijo y la madre, ¿no? Esta primera analogía del ser es más o menos clara y profundamente natural, ¿no? No existe un padre que no haya fecundado una madre y un hijo que no sea hijo de los dos padres. En ese sentido, con ellos forman una familia. Pero evidentemente, como nosotros somos materiales ilimitados, tenemos límites propios de nuestro ser, porque somos seres que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu y por lo tanto limitados por la materia, no podemos fundirnos, por así decir, en uno solo, ni compartir de manera absoluta lo que somos, porque nuestra materia nos hace intransitivos, ¿no? El padre, la madre y el hijo en una familia humana son realmente distintos, forman una sola familia y tienen este aire de familia que los hace una familia, justamente. Bueno,
Análogamente, hablamos de Dios. Acuérdense de las dos vías que vimos en el tema de los atributos, la vía negativa y la vía de eminencia. Es decir, si tenemos un camino para conocer la Trinidad bastante natural y sencillo, es justamente la familia humana, de la cual todos procedemos de una u otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Veámoslo por el lado negativo, ¿no? El padre, la madre y el hijo forman una unidad, pero son ciertamente tres personas distintas y tres seres distintos, ¿no? Tienen una misma naturaleza, en ese sentido también hay analogía, pero son tres personas distintas y tres esencias distintas. En el caso de la Trinidad, la esencia es una sola y las personas son tres. Esto de acá hace que, claro, como en Dios, las personas no tienen limitación alguna, son ilimitadas, son infinitas, son simples, entonces el compartir es absoluto. Es la doctrina también llamada como de la perijoresis o circumincesio en latín, que es la inhabitación de las personas unas en otras. Esta palabra tan aparentemente compleja en realidad lo que refleja es la absoluta simplicidad de Dios. Bien, eso como la analogía desde el lado negativo. Ahora veamos el lado positivo de la eminencia. En una familia lo central es el amor. Bueno, en Dios esto ocurre de manera absoluta, porque Dios es el amor absoluto, solo bien y verdad puede haber en él. Esta doctrina de la Santísima Trinidad, de la unidad de Dios en tres personas, es para el cristiano la esencia de todo lo que puede saber y comprender sobre el amor. En ese sentido, esto que parece tan abstracto, en realidad es lo más concreto, cotidiano y puntual que hay para comprender la realidad. Como en ninguna otra cosa, en este misterio de la Santísima Trinidad se cumple la lógica del dogma. Es una luz tan potente que cuando la tratamos de mirar directamente no vemos nada, pero sin ella no vemos nada de la realidad que nos rodea. Hasta la próxima, amigos.